Bueno, para esta ocasión vamos a revisar algunos puntos importantes antes de nosotros realizar el proceso denominado join, ¿cierto? O relación, que consiste, bueno, no más en relacionar dos tablas o distintos tipos de datos, ¿cierto? Cuantitativos desde un archivo Excel o un archivo de bloc de notas hasta una tabla de atributos de un shapefiles en el software ARMAP, ¿cierto? Entonces, básicamente es un proceso que nos ayuda a organizar y a migrar información desde un punto, desde un archivo hacia un shapefile, hacia la tabla de atributos de un shapefile. Recurrimos a él cuando estamos de pronto manejando un gran volumen de datos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, tenemos una tabla de atributos que tiene muchas columnas y tiene un número significativo de datos cuantitativos, por lo que debemos pasar a un shapefile y que, bueno, tenemos una tabla de Excel y para no hacerlo manual, entonces utilizamos este proceso, ¿cierto? Como ya les había dicho, es como una unión o una relación entre dos tablas con atributos o datos que están contenidos dentro de ellas. Pero para hacer este tipo de proceso debemos tener en cuenta algunos parámetros informáticos, por así decirlo, ¿cierto? Para que nuestro software pueda leer completamente el join o la relación y digamos que no nos salga nulo en algunos casos o tengamos inconveniente a la hora de realizar el join o la unión o relación. Entonces vamos a revisar acá cuáles son algunos de estos elementos, o parámetros o factores que hay que tener en cuenta para la realización de un join. Bueno, uno de ellos, bueno, acá los tenemos enumerados, ¿cierto? Vamos a tratar de explicarlos brevemente cada uno de ellos y por qué son importantes tenerlo en cuenta. Uno es la versión del paquete de Microsoft Office, ¿cierto? Existen distintas versiones, 2010, 2013, 2015, hasta la 2019. Bueno, en fin, existen distintas versiones y pues hasta ahora yo he trabajado desde la 2010 hasta la 2019 y ninguna de ellas ha tenido algún inconveniente con el join. Entonces, bueno, de hecho sería conveniente si nosotros tenemos el ARMAP o el 10.8 o el ARGIS Pro 2.8, sería conveniente tener la última versión del paquete de Office, que sería la 2019 o 2019 Plus. Pero, si bien les comento, no he evidenciado errores o inconveniente alguno con los formatos que exportamos básicamente de Excel, que es uno de los programas del paquete de Office y que nos sirven para realizar el join. No he evidenciado error alguno en la versión 2010, 2012, 2015, 2019 del paquete de Office, entonces podemos usarlas, pero hay que tener en cuenta pues de todos modos que si estamos usando una versión actual del software es conveniente usar una versión actual del paquete de Office. El segundo punto es la activación del paquete de Microsoft Office. Esto es bastante importante ya que en muchas ocasiones el paquete de Office nos quita funcionalidades y es simplemente porque no tenemos una licencia activa, ¿cierto? No tenemos el paquete activo. Entonces eso ocasiona que muchas veces cuando exportamos un archivo en CSV delimitado por comas a un archivo normal de Excel XLS o XLSM, no lo haga del todo bien en el paquete de Office y por ende cuando vamos a realizar el join o la unión, pues esto también produzca errores o inconvenientes al momento de realizar el proceso. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la activación del paquete de Microsoft Office. Ahorita revisamos dónde verificamos ese punto, ¿cierto? Pero hay que tenerlo en cuenta. Tercero es conocimientos básicos en el manejo de la herramienta Microsoft Excel. Conocimientos básicos, y cuando decimos básicos, pues tipo de formato, columnas, celdas, filas, eliminar, insertar, combinar. Creo que son cosas bastante sencillas que debemos saber sobre Excel, pero debemos saberlas al momento de realizar un join porque el manejo o la limpieza, el procesamiento de la información y de los datos que vamos a utilizar en el join en ocasiones amerita un cambio de formato, una adaptación de formato, una eliminación de columnas, agregar columnas, filas, agregar datos y demás. Entonces
es conveniente utilizar, tener conocimientos por lo menos básicos de esta herramienta. El cuarto tiene mucho que ver con lo anterior y es lo que les hablaba de los formatos de las columnas y celdas, porque ArcMap maneja unos formatos que son, bueno, números, texto, que allá lo llamamos doble, ¿cierto? De fechas, en fin. Y Excel también maneja unos formatos. Entonces, al momento de realizar el join, lo más conveniente es que las filas y columnas de Excel coincidan en el mismo formato en el que las tenemos en la tabla de atributos de nuestro shapefile en ArcMap. Eso es muy conveniente porque la relación que vamos a hacer entre ambas tablas debe coincidir en su mayoría para no tener inconvenientes futuros en el proceso. Entonces es muy conveniente tener en cuenta esos formatos. Quinto, el formato en el que se guarda la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Bueno, esto básicamente son dos formatos, ¿cierto? El XLS y el CSV, delimitado por comas. En algunas ocasiones presenta inconvenientes el paquete de Office, específicamente la herramienta Excel, cuando lo guardamos en el XLS normal, o sea, actual. Tenemos a veces que recurrir al archivo 93, que, bueno, más adelante se los mostraré, porque al parecer cuando guardamos simplemente el archivo en XLS, un archivo normal, no funciona cuando estamos haciendo la relación o el join. Entonces acudimos al formato que dice que es como viejito, que es 2000-93, si no estoy mal. Entonces hay que tener en cuenta esto. Pero lo más importante y el formato que casi siempre funciona, casi nunca tiene errores o inconvenientes, es el que se denomina CSV delimitado por comas. Entonces lo más conveniente es que cada vez que vayamos a realizar un join, la tabla Excel que vamos a relacionar con la tabla de atributos del shapefile lo guardemos en el formato CSV delimitado por comas. Es lo más conveniente. Casi nunca presenta errores de ese tipo de formato, por ende pues es lo más recomendable antes de hacer un join. La funcionalidad de ArcMap como sexto punto es importantísima también, pues a veces cuando estamos usando algún ArcMap craqueado o tenemos inconvenientes con la licencia, pues esto también repercute en inconvenientes o problemas al momento de realizar el join. Entonces es bueno que corroboremos que tengamos una licencia, o en su defecto, si es el caso, está usando un ArcGIS craqueado, es relevante que nosotros revisemos no tener ningún inconveniente con el crack, ¿cierto? En ese archivo que nos ayuda a funcionar ArcMap. Pero lo más conveniente es tener un ArcMap licenciado, legal totalmente. Entonces, esas son las recomendaciones. Y como punto 7, la correspondencia de formatos en los datos. Eso ya se los había hablado en el punto 4, ¿cierto? Más adelante vamos a revisar cuál es esta coincidencia de formatos. Entonces, arranquemos. Esto es el punto 1. En esta parte verificamos que tengamos la licencia activa, ¿cierto? En el paquete de Office. Vean que allí dice, debajo del icono en grande que dice Office, dice producto activado. Entonces eso nos indica a nosotros que nuestra licencia está activa, ¿cierto? Vean que hay una imagen del 2003, del 2016 y del 2019. Entonces, como les había mencionado, estas tres las he usado y todas han funcionado perfectamente, no ha tenido ningún inconveniente siempre y cuando la licencia esté activa, así como se está observando acá. Del lado izquierdo observamos que nos arroja un letrero que dice activación necesaria. Es allí cuando Office nos limita funcionalidades dentro de los paquetes, ya sea Word, Excel, PowerPoint. En este caso que usamos Excel, pues limita algunas funcionalidades, y cuando hacemos exportamos nuestra tabla, en algunas ocasiones no lo hace del todo bien, y eso repercute en problemas cuando vamos a hacer el join en ArcMap. Entonces a la derecha tenemos un cuadro donde nos dice producto activado, es decir que tenemos una licencia totalmente funcional. Acá, bueno, conocimientos básicos del manejo de la herramienta Microsoft Excel. Saber qué es una columna, saber qué es una fila, saber que una celda se compone pues de la intersección entre una fila y una columna o viceversa. Entonces básicamente es conocer eso y conocer los formatos que les había mencionado anteriormente, que son estos, ¿cierto? Podemos darle a las celdas un formato, sea general, sea número, moneda, contabilidad, fecha, porcentaje,
y hay muchísimos más, pero debemos tener en cuenta y estar muy pendientes de que el formato que le demos en la celda de Excel sea el mismo que tiene las columnas, perdón, el formato que le demos en las columnas de Excel sea el mismo que tienen las columnas de la tabla de atributos de nuestro Shapefile en ArcMap. Entonces eso es sumamente importante. Si en ArcMap tenemos una columna tipo texto, tenemos una columna tipo doble, string, fecha, o sea, date, acá también debemos tener en cuenta que para que el join funcione de manera correcta y los datos no salgan nulos, debemos hacer coincidir esos formatos. Entonces es importante tener el conocimiento básico de esto también. Los archivos, los formatos, perdón, en los que guardamos nuestra hoja de cálculo, lo que les mencionaba, está el libro de Excel normal, ¿cierto? Que es el XLS. Está ese libro de Excel 97-2003, perdón, antes había dicho que 2000-93, es a lo contrario, 97-2003. Y está el CSV delimitado por comas. Entonces, el que les decía que presenta inconvenientes en algunos casos es ese que dice el libro de Excel, el primerito. Entonces no es muy recomendable y por eso a veces recurrimos al que dice el libro de Excel 97-2003. Pero para mayor seguridad y funcionalidad del join siempre debemos exportar, o bueno, es lo más recomendable, la hoja de cálculo en formato CSV delimitado por comas, que es el tercero que tenemos acá en la imagen de la derecha. Entonces es recomendable exportarlo en ese formato porque no presenta inconvenientes al momento de hacer la relación con la tabla de atributos de nuestro Shapefile en ArcMap. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se ve un formato, una hoja de cálculo exportada en CSV y una exportada como libro de Excel normal. La de arriba es un archivo exportado como CSV, como bien lo pueden apreciar, los atributos están separados por comas, por eso se llama CSV delimitado por comas. Y debajo es una tabla o un libro normal de Excel, una hoja de cálculo normal, donde todo está separado en sus debidas columnas y filas, es decir, en cada celda. Entonces, estos son los dos formatos a los que podemos exportar, pero es más recomendable el CSV delimitado por comas para mayor funcionalidad del join. Y bueno, la funcionalidad de ArcMap ya les había comentado, debemos revisar la licencia, debemos revisar que el software no tenga inconvenientes, que los toolbox funcionen, que la tabla de contenido esté activa, que las extensiones en Customize estén activas. Bueno, en fin, que el software no tenga inconvenientes para que el join al momento de realizarlo tampoco presente problemáticas. Y esta es la correspondencia de los datos. El último punto que es bastante importante, como les decía, los formatos tanto de la tabla de Excel como de la tabla de atributos del Shapefile deben coincidir, y más que en el formato, ¿cierto? Deben coincidir también en algunos datos, deben ser iguales, es decir, los encabezados de las tablas deben ser iguales para que el join se pueda realizar de una mejor manera. Entonces acá observamos que tenemos una columna que tiene un nombre de d-quan-ep. Debajo en Excel también tiene d-quan-ep. El guión bajo reemplaza el espacio. Entonces allí nosotros tenemos una columna en común que ambas deben tener un formato doble, un formato numérico, ¿cierto? En ArcMap es doble, que simboliza número, y en Excel debe ser formato de número, ¿correcto? Y tenemos también, de pronto podemos hacer el join por el ID que nos proporcionan las tablas de atributos de los Shapefile en ArcMap, es decir, un identificador. También lo podríamos hacer por el que dice CC Comuna, y en la tabla de Excel podríamos cambiar el nombre de la columna por CC Comuna para que haya mayor relación. Es decir, siempre que vayamos a hacer un join debe haber un dato en común, un atributo en común, ¿cierto? El nombre del encabezado debe ser igual, el formato debe ser igual, porque al momento de realizar el join
estaremos entonces buscando cuál es la columna o cuál es el atributo en común bajo el cual vamos a relacionar nuestros datos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta tanto la correspondencia del formato, que sea número y número, que sea texto y texto, ¿cierto? Que sea fecha o fecha, y que haya un encabezado en común como mínimo, bajo el cual nosotros podamos hacer la relación de todos los demás atributos. Es decir, si nosotros tenemos el nombre de la comuna o el número de la comuna, que sea 1, 2, 3, 4, 5, eso debe corresponder tanto en Excel como en la tabla de atributos del Shapefile. Si vamos a hacerlo de pronto por el nombre, está bien, que sea Pedrito, Juanito y demás, tanto en Excel como en la tabla de atributos del Shapefile. Entonces es muy conveniente y es casi obligatorio tener un identificador en común en ambas tablas para que el Shapefile pueda funcionar. De lo contrario, va a aparecer en la tabla de atributos un valor que es de nulo, es decir, que el Shapefile si el Shapefile no pudo concretar la relación de manera efectiva. Entonces, todas estas recomendaciones que les estoy comentando son muy buenas al momento de realizar un join para que el resultado sea el mejor posible, ¿cierto? Entonces vean, acá también tenemos otro ejemplo en donde tenemos en la tabla de atributos a la izquierda el ID y tenemos a la derecha en la parte de abajo un ID en la tabla de Excel. Esos son los datos en común que nosotros debemos tener antes de hacer el join para que esos datos de la tabla de Excel puedan migrar de manera correcta y puedan corresponder a cada atributo de manera correcta, que de pronto no vaya a quedar la región 5 en el dato 3 o la región 15 en el dato 2, sino que cada uno corresponda con el dato que tiene relación en la tabla. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos datos, estos consejos para que el join pueda funcionar y pueda reflejar los resultados de la mejor manera posible. Entonces eso era todo por este video, espero haya sido de mucha ayuda y para ver los procesos de cómo realizar el join de manera sencilla y con datos descargados de páginas oficiales, están los dos videos que siguen después de este para complementar esta información que tenemos y poderla poner en práctica en el software ArcMap. Muchas gracias.